Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes, Jessica. A ver, les he puesto aquí el buzón abierto de entrega del examen de segunda evaluación. Vale, donde les he puesto las notas de la semana pasada. Para que cada uno y cada una pues lo pueda ver lo que sacó. Buenas tardes, Rocío. Te dije buenas tardes, no me acuerdo. Bueno, a ver, además de eso, os he abierto las unidades 4, 5 y 6, el manual, para que lo podáis ir viendo. A ver, solamente nos quedan el día de hoy, el día de la semana que viene y 2 horas de la semana siguiente. ¿Vale? Entonces, habrá cosas que a lo mejor pues no podemos hacer, no nos llega el tiempo. Entonces yo les diría específicamente pues qué cosas no veremos o no entran, ¿vale? De todas formas yo les he puesto los 3 temas abiertos, no les he puesto las actividades, solamente les he puesto los temas, ¿vale? Y entonces iremos dando las cosas más importantes, ¿vale? Por ejemplo, en gestión de inventario, que menos que, por ejemplo, quitemos hacer una ficha de almacén, ¿vale? Luego, en los documentos de pago, aunque ya hicimos una referencia en el módulo de web, ¿me recuerdan? Viendo todas estas cositas, ¿vale? Y luego, en documentos administrativos de compra-venta, pues centrarnos en los documentos básicos, ¿vale? El periodo para la factura, el transporte de las mercancías, el control de los pedidos y las facturas, y luego lo que nos queda de explicar lo de la gestión fiscal, ¿vale? Vamos a dar una aproximación pues, a los impuestos, ¿vale? De todas formas yo les he puesto hoy aquí, les he puesto un par de cosas más, los mínimos excluidos de retención en el IRPF, los tipos impositivos del IFI, el esquema de liquidación del impuesto de sociedades y a los fines de auditoría. ¿Vale? ¿Ok? Bueno, buenas tardes, Agustín. Bueno, pues vamos a irnos otra vez al manual de la unidad 3, que era donde nos quedamos. El otro día estuvimos hablando del gasto público, estuvimos hablando de los ingresos públicos, y estuvimos viendo que existían ingresos ordinarios
extraordinarios e ingresos extraordinarios por parte de los organismos públicos. Entonces, ¿cuál era un ejemplo de ingresos ordinarios? Los ingresos ordinarios eran aquellos que los ingresos ordinarios eran aquellos que se repetían ¿dónde? Se repiten en el tiempo, no quiere decir anualmente, ¿vale? Porque habría que ver cada impuesto para ver, por ejemplo, el IRPF tiene lo que se llama el periodo del devengo, es anual. Sí, lo pago a cuenta, ¿vale? Pero por ejemplo, el devengo del IVA o del IBI, ¿cuándo se hace? El devengo del IVA o del IBI cuando se presta servicio, ¿no? O cuando, por ejemplo, se compra una mercancía, ¿vale? O se compra una mercancía o un producto en el mismo momento en el cual se realiza ese acto de compra o en el mismo momento en el cual se presta un servicio. Ahora tenemos los hechos disponibles, ¿vale? Que daban este impuesto, pues entonces se puso el devengo del impuesto, ¿vale? Pero se repite, es decir, cada vez que se hace ese acto, ese hecho imponible, se produce el devengo del impuesto, ¿vale? Entonces, existían ingresos ordinarios y luego existían ingresos extraordinarios. ¿Podemos poner un ejemplo de ingresos extraordinarios por parte de una administración pública? Por ejemplo, actualmente el gobierno está muy por la labor de a lo mejor vender, por ejemplo, yo que sé, un edificio que es propiedad de una administración pública pero que no se usa. Pues eso se queda pasta, ¿no? O parte de las acciones de una empresa que puede ser también parte del accionariado, por ejemplo, AEM, parte del accionariado puede tener letras del tesoro. Viéndolo así, podría ser. ¿No? ¿Sí? Si lo planteas como una cuestión de que en un momento determinado del Estado pues necesita dinero y entonces se hace una emisión en este caso pues, de activos financieros, pues sí, lo podemos ver como así. Pero la cuestión es que si eso se va reproduciendo en el tiempo. claro, es que es una forma regular de financiar. Si ya es una forma regular, como decía Javier, entonces ya no lo vería tanto como un ingreso extraordinario, sino también como un ingreso ordinario. Por desgracia, estamos en una tesitura en la cual constantemente los gobiernos, para hacer frente a sus déficits, lo que hace es acudir, por ejemplo, a prestar, no, a emitir deuda. ¿Vale? El problema no solamente es que los que compran esa deuda sean españoles, sino que mucha de la deuda que actualmente tiene el Estado español no la tienen en manos españolas, sino está en manos extranjeras. Con lo cual realmente quienes están, digamos, un poco controlando esa deuda es los extranjeros, no son los españoles. Y eso la verdad que tiene un poco de... Yo pienso que no puede. ¿Vale? Que muchas de las deudas que el Estado español tenga que deber a foráneos. ¿Vale? Entonces, eso es lo que les ponía en ingresos ordinarios y extraordinarios. ¿Vale? Y entonces, luego les ponía la definición de presupuesto, que es la expresión cifrada de cuáles van a ser los gastos y ingresos, ¿vale? Que durante un periodo de tiempo pues, va a realizar una administración pública. ¿Vale? Y recuerden que la administración pública, en base a lo que va a gastar, deduce lo que tiene que ingresar. No sé si me explico. Que no es como una economía doméstica en la cual en
sino que en una administración pública es otra vez, y se lo he puesto aquí en el manual. Las administraciones públicas en función del gasto, es decir, los gastos que tienen que asumir, entonces tienen que establecer su fuente de ingresos. Entonces tienen que buscarse la pasta. ¿Vale? Y ahí es cuando acuden pues, a la emisión de deuda, cuando acuden pues, a la venta de activos, cuando acuden a la venta de acciones, lo que sea la participación. ¿Vale? Buenas tardes, Gloria. Entonces, el otro día nos quedamos hablando del concepto de tributo. ¿Sí o no? Y dentro de los tributos, ¿vale? Que englobaba, digamos, una área general, nos podíamos encontrar con tres componentes que eran cuáles. Que eran cuáles. Que eran cuáles. Dentro de los tributos. El derecho imponible. No, me refiero a clases de tributo. Clases de tributo. La tasa, los impuestos y las contribuciones especiales. ¿Vale? Recuerdan que la tasa es como una especie de precio por el cual el Estado o las distintas administraciones nos cobran porque prestaron los servicios. ¿Vale? Luego las contribuciones especiales son cantidades que nosotros le damos a la administración pública, ¿vale? Para que nos haga determinadas obras que van a suponer un incremento de valor de una determinada, por ejemplo, casa, una determinada construcción, lo que sea. ¿Lo recuerdan? Ponemos el ejemplo, por ejemplo, de hacer una carretera, o por ejemplo, poder hacer las obras de pavimentación de la acera, donde tenemos una casa, lo que sea. ¿Vale? Si nosotros pagamos, en este caso, al ayuntamiento, pagamos una contribución para que nos haga esa obra. ¿Vale? Pero es malo que se ponen los funcionarios, esos particulares, son una tasa o una contribución especial. La cuestión es que para saber si es una contribución especial en el valor de tener que hacer una obra. No, Entonces, reservan ese espacio para que no pongan delante de la puerta. en principio, yo no lo vería esto como una contribución. Yo lo vería como esto. ¿Sí? ¿Vale? Y luego los impuestos, ¿vale? Que como hemos dicho, son pagos dirigidos a una administración pública, pero esa administración pública en contraprestación, ¿vale? No nos da nada a cambio. ¿Vale? Esa es una de las principales peculiaridades que tienen los impuestos. Si yo pago el IRPF, pero a cambio el Estado no me da nada para pagar los impuestos. ¿Vale? ¿Ok? Por ejemplo, la basura, el servicio de recogida de basura, ¿no pagaría? La tasa también. Por ejemplo, la renovación del DNI. Podemos incluirlo ahí. ¿Vale? Entonces, El certificado de residencia lo tengo que pagar con el ayuntamiento porque no lo da. sí, pero ahora ya hay un sistema que electrónico que te permite que ya no tienes que, por ejemplo, yo hace un par de días compré un billete por internet, que automáticamente pues la empresa aérea se pone en contacto con un fichero que tiene la agencia tributaria, pero digo sí, y ya la gente dice no hace falta presentar el certificado, y entonces ya no lo tienen. Pero después no lo piden porque claro, después llega alguien que dice, oye, yo no sé nada
déjame ver si Se supone que no lo pide. mira, a mí me dijo el de se mira, no te hace falta, pero sabe. El nombre malo. No le salía positivo, no solo Pero eso también de los vídeos. Pero que parece eso, ellos miran los datos y tenían nombre de Vale, entonces, conceptos que, a ver, antes de eso, yo les he puesto aquí un texto normativo que el otro día creo que incluso lo deberíamos abrir, en el cual les decía que era la base, una de las bases, ¿vale?, del sistema impositivo español. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, al artículo de la Ley General Tributaria, al artículo, ¿cómo lo tiene delante? La Ley General Tributaria. La tenéis abierto. En el artículo 2, no, perdón, el artículo, aquí, sí, el artículo 2. ¿Ves que pone el artículo 2? Dice, los tributos a los ingresos públicos consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por una administración pública como consecuencia de la realización del supuesto al que la ley vincula el deber de contribuir. ¿Vale? Entonces, otra cosa que tenéis que saber es que siempre todo impuesto tiene que venir recogido en una ley, en un texto normativo. Porque si no, no puede tener esa fuerza que obliga al obligado tributario a tener la obligación de contribuir. ¿Vale? Entonces, aquí ves que es realización del supuesto de hecho. La realización del supuesto de hecho es lo que se llama hecho imponible. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, voy a una empresa, yo qué sé, a cualquier, yo qué sé, a una tienda electrónica, ¿vale? Y yo compro un ordenador, ¿vale? Por el mero hecho de comprar el producto, estoy haciendo el supuesto de hecho recogido en un impuesto, aunque yo no lo sepa, que es en este caso, pues el IVA. Entonces, como el IVA es un texto normativo, ¿vale?, en el cual se recoge que la compra de productos o el consumo de productos implica la obligación de contribuir, ¿vale?, pues resulta que estoy realizando un supuesto de hecho. O por ejemplo, cuando viene un fontanero a casa, ¿vale?, y entonces el fontanero nos hace la factura, ¿vale?, pues el fontanero nos mete también ahí el edificio. Porque resulta que a nosotros nos están prestando un servicio, y eso también es un supuesto derecho del impuesto, que en este caso es la prestación de un servicio. Y entonces, como se cumple ese supuesto derecho, pues entonces yo soy obligado tributario de ese impuesto, y por lo tanto tengo que pagar. ¿Vale? Entonces, esto que pone la prestación de supuesto derecho, digamos, que es el hecho imponible, ¿vale?, que es lo que yo he puesto en el que es lo que yo puse aquí. ¿Ves? Presupuesto de hecho recogido en la ley para configurar cada tributo. Si quieren, alguien lo tiene incluso impreso, lo puede poner al lado artículo 2.2 de la Ley General Tributaria. ¿Vale? Luego ves que pone sujeto básico. A ver, antes de seguir, ves que también en este 2.2 aparecen los distintos conceptos que hemos visto: tasa, contribución
contribución especial en impuestos. ¿Vale? Y lo define ahí. ¿Vale? Específicamente, como lo hemos puesto en el otro lado. ¿Vale? Está en el apartado 2.2. ¿Vale? La ley general tributaria. Entonces, y vale. Entonces, sujeto pasivo. Ya lo hemos hablado, y lo vuelvo a recordar, el sujeto pasivo es el que realiza el hecho imponible. Y entonces, como realiza el hecho imponible, es el obligado tributario a pagar esa deuda. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, hago una escritura en un notario, ¿vale? Pues tengo que pagar un impuesto que es el impuesto de actos jurídicos documentados. Pues la mención patrimonial de actos jurídicos documentados. ¿Vale? Entonces, esa ley, ¿vale?, nos va a decir que el obligado tributario es la persona que recibe, digamos, esa escritura de constitución. ¿Vale? En este caso, pues, es el sujeto pasivo. ¿Vale? Cuando yo compro algo o me prestan un servicio, ¿vale?, yo soy el sujeto pasivo, en este caso, del impuesto del edificio. ¿Vale? Lo que tengo que tener en cuenta es que los sujetos pasivos y los hechos imponibles son distintos en función del impuesto. ¿Vale? En cada impuesto habrá unos hechos imponibles, unos sujetos pasivos, ¿vale?, distintos. Entonces, una de las cosas que es importante que ustedes pues recuerden es pues saber los impuestos más comunes o más importantes que se ven dentro del sistema fiscal español, y entonces saber discernir cuáles son sus hechos imponibles, cuáles son sus hechos pasivos, e incluso saber sus derechos. ¿Vale? Entonces, en función de cada uno funcionan distintos. ¿Vale? Vengo, en el momento a partir del cual se origina el hecho imponible. ¿Vale? Ya hemos dicho, por ejemplo, un par de casos. Cuando yo compro algo, estoy expresando, en este caso, mi capacidad de consumo, realizo una actividad de consumo, compro un producto, pues entonces yo soy un sujeto pasivo del impuesto, en este caso, del IVA o del IVA. ¿Vale? El impuesto de valor añadido o el impuesto general indirecto canario. ¿Vale? Entonces, el devengo se produce en ese mismo momento. Pero, por ejemplo, en el impuesto a la renta de las personas físicas, ¿vale?, el devengo del impuesto se produce a 31 de enero, perdón, 31 de diciembre. ¿Vale? Es decir, durante toda la que el ejercicio impositivo, en este caso, abarca un año, ¿vale?, yo voy obteniendo una serie de renta, ¿vale? Y entonces, a 31 de diciembre es cuando se devenga el impuesto. Otra cosa es cuando se paga. ¿Vale? Eso es importante. Recuerden que en contabilidad decíamos que era muy común que no siempre el devengo coincide con el pago. Existe siempre un diferimiento. Pues aquí también puede pasar, ¿vale?, el impuesto por la renta de las personas físicas se devenga el 31 de enero, el 29 de diciembre, pero luego se paga, pues me parece que es a mediados de junio. Bueno, a mediados de junio no, puede pagar el año. ¿Vale? Pero no se paga en el momento en que se devenga. ¿Cómo? Bueno, a ver, aquí tenemos una clasificación de los impuestos. ¿Entendéis por qué? Vamos a ver cómo va esto. ¿Os recordáis? ¿Os suena o no? ¿Sí?
Bueno, a ver, podemos clasificar los impuestos de variadas formas. ¿Vale? Entonces, una de las formas que aparece aquí es que los impuestos se pueden clasificar según la forma de grabar la riqueza o bien el sujeto a la imposición. ¿Vale? Entonces, si graba la forma de grabar la riqueza, puede ser impuestos directos o impuestos indirectos. ¿Qué es un impuesto directo? Es aquel que recae sobre las personas que ya están identificadas por su riqueza o por su renta. Eso es lo que se denomina una lista nominativa. Más o menos, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, el impuesto sobre el patrimonio. ¿Vale? El patrimonio, el impuesto sobre el patrimonio, lo que va a gravar es el patrimonio que una determinada persona pues tiene en un momento determinado. ¿Vale? Pero ese patrimonio, por ejemplo, una casa, está registrada. Existe un sitio donde están registradas todas las propiedades que tiene cada persona. Entonces existe, digamos, como una lista. ¿Vale? Pues entonces el impuesto sobre el patrimonio pues sería un impuesto directo. ¿Vale? Si, por ejemplo, el impuesto de la renta de las personas físicas, si por ejemplo nosotros tenemos impuestos de trabajo, ganancias por trabajo por cuenta ajena, ¿vale? Nosotros estamos registrados en la hacienda pública como estamos dados de la seguridad social y estamos ganando tanto dinero. Existe una especie de registro que nos identifica que nosotros estamos trabajando en tal sitio y estamos ganando tanta paz. ¿Vale? Pues entonces, el impuesto de renta de las personas físicas es un impuesto directo. Siempre que exista algún tipo de registro donde estén registrados todas esas personas, ¿vale? Pues entonces podríamos decir que es un impuesto directo. ¿Vale? Por ejemplo, el impuesto sobre sociedades, ¿qué creen que será? ¿Un impuesto directo o indirecto? Directo, porque existe también un registro en el cual están registradas todas las sociedades que están activas. ¿Vale? Y por lo tanto, en este caso, pues graba los rendimientos o las ganancias que ha obtenido todas las personas jurídicas. ¿Vale? En el impuesto sobre sociedades. Pues aquí también un impuesto directo. Y luego, un impuesto indirecto es aquel que se paga al adquirir un producto o recibir un servicio con independencia de la persona que lo compre y lo utilice. ¿Vale? Y puede ser que la persona obligada a pagarlo no es el destinatario final, sino que actúa de intermediario para luego repercutirlo al consumidor final. No sé si se acuerdan cuando veíamos en contabilidad lo del IVA soportado, el IFIX soportado y el IFIX repercutido. ¿Vale? Entonces, les voy a explicar brevemente cómo va esto, para que ustedes entiendan el proceso de por qué se llama valor añadido. Imagínense un producto que son sillas. No sé si recuerdo si esto lo debería explicar o no. Vale, la silla necesita una madera, una materia prima que es la madera. ¿Vale? Pero en medio, imagínense que estas sillas, ¿vale?, son vendidas en una tienda. ¿Vale? Pero sin embargo, la madera no sale de la tienda, sino la madera vendrá de alguna empresa que, por ejemplo, puede ser un aserradero. ¿Vale?
listones, pues podrá ir a una carpintería. Y en esa carpintería, ¿qué cosas se le puede hacer a un listón de madera? Se le puede cortar, se le puede tornear para hacer la parte de la silla, ¿vale? Luego Se van se transforma esa madera. Luego, por ejemplo, podemos aplicarle una capa de barniz, ¿vale? Y luego le pintamos todo con las tachas, con los clavos, ¿vale? Y vamos haciendo con las distintas partes de la silla. Entonces la cuestión es, aquí sale, digamos, la madera del listón. Aquí se confecciona la silla. Y luego esta silla, la carpintería se la va a dar, no, se la va a vender a la tienda, y a su vez la tienda que va a hacer vender a quién, al consumidor final, ¿vale? Ok, entonces la cuestión es, cuando el aserradero coge el árbol en bruto y transforma en listones, eso le está dando un valor a la madera. Es decir, va a haber, digamos que va a obtener valor el hecho de que se le dé un tipo de transformación. Pues sí, pero lo que pasa es que como obtiene un valor añadido, con ese valor añadido luego lo que va a hacer es repercutírselo a la carpintería cuando se lo vende. ¿Vale? Luego la carpintería le va a hacer una serie de transformaciones a esa madera y le va a añadir una serie de elementos. Entonces, y esa serie de procesos van a incrementar el valor de esa madera, digamos, que se está convirtiendo en otra cosa. ¿Sí o no? Le está añadiendo valor. Entonces, ese valor luego se lo va a tener que repercutir a la silla en función de un precio. ¿Vale? Es decir, aquí los listones tienen un valor. Los listones de madera tienen un valor. ¿Vale? Ese valor es mayor que la madera bruta. Entonces, como han incrementado de valor, pues ese incremento de valor se lo va a repercutir al carpintero. Luego el carpintero, pues la carpintería le va a dar una serie de transformaciones que van a incrementar el valor de toda esa madera en ese conjunto. ¿Vale? Entonces, por ese incremento de valor, lo que va a tener que hacer es repercutirse al señor, al vendedor o a la persona de la tienda. Y a su vez, el señor de la tienda se supone que por venderlo le añade algún valor más, y entonces ese valor añadido se lo va a repercutir al consumidor final. Entonces, como vemos aquí, por ejemplo, el aserradero, por el incremento de valor, se lo repercute al carpintero. El carpintero lo soporta, pero a su vez el carpintero, por ese incremento de valor, se lo repercute al señor
pero a su vez el señor de la tienda lo soporta. Y a su vez el señor de la tienda lo que hace luego es repercutírselo al final, al consumidor final. El consumidor final lo que tiene que hacer es soportar. Son incrementos de valor que se van produciendo en ese producto que se está transformando. ¿Vemos la mecánica? Entonces, este impuesto lo que hace es gravar esos incrementos de valor. En toda una cadena se van produciendo agentes que soportan esos incrementos de valor y otros que los repercuten a otras agentes. ¿Vale? Entonces, por esos incrementos de valor que se van produciendo en cada uno de estos escalones, pues entonces lo que hace es el IVA grabar. ¿Vale? ¿Habéis cogido la filosofía de cómo va el impuesto? De los incrementos de valor. Entonces, estos incrementos de valor, como ponen aquí, por ejemplo, bueno, no, lo voy a decir al final aquí. Vale, entendido entonces que es un impuesto indirecto en el sentido de que, como pone aquí, lo que hace es repercutirse, soportarse a cada uno de los agentes que están en la cadena que se produce, en este caso, en este proceso productivo. ¿Vale? Y luego ves que pone para sujeto de la imposición. Aquí no tiene que decir que los impuestos los podemos distinguir entre dos tipos: impuestos personales y reales. Entonces, ¿qué es un impuesto personal? Aquí dice que grava la riqueza de las personas. Y una cosa muy importante es que tienen en cuenta las circunstancias personales del sujeto pasivo. ¿Vale? Es decir, tienen en cuenta, por ejemplo, el número de hijos que tienen. O tienen, por ejemplo, en cuenta si está casado o soltero o viudo. Entonces, por ejemplo, el típico ejemplo del impuesto personal es el IRPF. En el IRPF, yo se los he puesto aquí, les he puesto una pestañita aquí que pone mínimos excluidos de retención. Entonces, nos vamos aquí a este enlace, seguidores de puestos, y nos aparece un cuadrito así. Vale, esto retención de ingresos a cuenta del IRPF sobre los rendimientos de trabajo en el ejercicio 2014. ¿Vale? Y esos son los mínimos excluidos de retención. ¿Qué quiere decir eso? Lo que te dice Hacienda es: estamos en el mismo del otro día, en el 3. Lo que pasa es que vamos ya un poco más adelante. Y te he puesto también, Marcelo, un par de links que no estoy sacando. Uno que pone mínimos excluidos de retención. Entonces, por ejemplo, vamos aquí y nos dice situación del contribuyente y nos pone tres situaciones. Una, que el contribuyente sea soltero, viudo, divorciado o separado legalmente. Dos, que el contribuyente cuyo
cónyuge no tiene renta superior a 1.500 euros anuales, cuida de las exentas. Es decir, que en este caso está casado, ¿vale? Pero el cónyuge con el que, digamos, vive o está casado, pues no tiene más renta de 1.500 euros anuales y tiene otras situaciones que aquí se van a responder. Cualquier otra situación familiar distinta a los anteriores. Solteros sin hijos, casados cuyo cónyuge tienen rentas anuales superiores a 1.500 euros, vida de la exenta, solteros con hijos, Entonces, a mí lo que me interesa sobre todo es que ustedes aprendan a entender el cuadro. Entonces, imagínense una persona que es soltera, ¿vale? Y que no tiene hijos. Pues aquí nos pone en la parte de arriba el número de hijos y otros descendientes que dan derecho al mínimo por descendiente. Es decir, imagínense una persona que es soltera y no tiene hijos. Entonces usted lo que tiene que irse es aquí, a esta celda que hay aquí. De aquí no les pone nada. ¿Qué quiere decir eso? Que desde que tengan un euro de renta por rendimiento del trabajo, pues ese euro ya es sujeto a retención sobre IRPF. ¿Vale? Pero sin embargo, imagínate una persona que es soltera, pero que sin embargo tiene un hijo. Pues te dice que el mínimo incluido de la retención es 13.662 euros. ¿Qué quiere decir eso? Que si ha ganado por rendimiento del trabajo menos de esa cantidad, pues no se te retiene nada. No tiene, digamos, obligación de tributar por este impacto. Pero con esas condiciones, que sea soltero o con un hijo. Y si la retiene la empresa, lo declara y te lo... Vale, en ese caso sí. ¿Vale? Pero además te dice que como no llegas a esto y tienes esta situación personal, pues este es el mínimo por encima del cual, si tú ganas más, entonces sí tienes que declarar. Si tú no, pues no tienes. No se te retiene nada, digamos. ¿No entiendes? No. Son mínimos. Pero se tienen en cuenta. En el primer caso dice que ahí no hay mínimo. O sea, lo que retengan tiene que declarar sí o sí. Aunque tiene que pagar o cobrar, tiene que hacerlo así. Sí, pagar y vivir. Es decir, que si tú no tienes hijos, esto básicamente yo lo que creo también, por eso te ponen estos mínimos por un lado, obviamente porque una persona que tiene hijos a cargo, ¿vale? A ver, Agustín, ya veremos lo de los tipos de retención, los tramos. Ya lo veremos eso. Vale, aquí estoy diciendo los mínimos. A ver, básicamente lo que estoy diciendo aquí es que te pone 13.662 porque yo entiendo que si tú tienes un hijo tienes gastos. Tienes gastos de una persona en tu casa. Entonces, como tienes que hacer frente a esos gastos, pues entonces se te pone este mínimo. Pero lo que puede darse interpretación es una persona soltera y sin hijos también no tiene gastos. Luego después el impuesto en la propia, cuando tú vas a hacer la declaración de la renta, hay unos mínimos
digamos, de fusiones o cosas, serán los mismos personales. Es decir, son unas cantidades que le permiten deducir de la cantidad ganada, ¿vale? Y que son, digamos, unos mínimos personales que dicen que una persona, digamos, que con ese mínimo personal es lo que, digamos, tiene que vivir, puede vivir. Ahora sí queda un poco extraño, ¿vale? Pero después vamos a ver si lo podemos explicar de manera que usted lo entienda mejor. Yo quiero que usted entienda esto, que estos son mínimos, ¿vale? Por debajo de aquí no se entiende. En función, pero lo que me interesa es que en función de la situación personal, y eso lo tienen en cuenta en el impuesto. Por eso es un impuesto personal. ¿Lo entienden o no? El IRPF es un impuesto personal por eso, porque tiene en cuenta la situación personal del sujeto pasivo en la fecha del efecto del impuesto. ¿Vale? Entonces, por eso es un impuesto personal. ¿Vale? ¿Lo habéis conmigo o no? Sí. Por ejemplo, me gustaría, por ejemplo, yo cuando ustedes el año que viene, el año pasado dieron nómina, yo decía que las nóminas pongan un 10, pongan un 15, pongan un 8. Pues eso sale, el principio para hacer eso sale de aquí. Yo calculo la cantidad de reducciones que recibe durante el año y veo si excede, si solamente tengo eso, resto de trabajo, si excede este mínimo. Si lo excede, pues tengo que ver qué retención le voy a hacer, la voy a hacer a la persona. Si no excede, pues no hay que retenerlo. ¿Me entiendes o no? Sí. Bueno, entonces, impuesto real. Grava la riqueza sin tener en cuenta las circunstancias personales de las personas, sino la característica de la cosa o el hecho supuesto de tributación. Así suena un poco raro, pero ¿qué viene a decir? Que el impuesto grava al sujeto pasivo, pero no tiene en cuenta nada del sujeto pasivo. Entonces, un impuesto claramente que realiza eso es, por ejemplo, el que no el impuesto que subió el gobierno al iniciar la legislatura, que fue, por ejemplo, el IVA. ¿Vale? El IVA, que les he puesto aquí los tipos impositivos del IVA. No sé si los han visto. A ver. Es decir, un tipo impositivo es el porcentaje que se va a aplicar sobre una cantidad que se llama base imponible, que implica la base imponible por el tipo y te da, digamos, lo que tienes que pagar por el impuesto. ¿Vale? Entonces, aquí los tipos impositivos se suelen
elegir. Aquí tenemos muchos tipos de tipos de deriva. Por ejemplo, el más común es el tipo general, que lo tenemos aquí arriba. De que, por ejemplo, pasó de estar en un 18% el 31 de agosto al 1 de septiembre, pasar al 21%. Aquí fue el cambio que hizo ese monopolo subir un 3%, los tipos. ¿Vale? ¿Por qué? Para así recaudar más. Es decir, lo de la península y compra un determinado producto, ahora veremos que a lo mejor hay especificidades y entonces, por comprar solamente, es decir, por el mero hecho de comprar, lo que estamos, digamos, diciendo al Estado es que nosotros tenemos capacidad adquisitiva. Y como podemos consumir, pues el Estado dice, pues por consumir, pues 21%. Pero la cuestión es, ahí se tienen en cuenta las circunstancias personales del sujeto pasivo. Ahí se tienen en cuenta si tiene un hijo, si tiene dos, se tienen en cuenta si está soltero, si está casado, se tienen en cuenta si gana la nómina 1 millón de euros o gana 5.000 euros o solamente gana 500. Al impuesto se la trae al pairo, la otra expresión. El impuesto solamente dice que como tú consumes, yo te regalo. Bueno, entonces, por eso, cuando no se tiene en cuenta las circunstancias personales del sujeto pasivo, pues en este caso pues, lo podemos determinar como un impuesto o un tributo. Tributo no, impuesto real. ¿Me entienden o no? ¿Ven la diferencia entre uno y otro? Por ejemplo, fíjense. Al lado de la guía está desfasado, ¿no? Sí, aquí lo que se ve fue el incremento. Por ejemplo, una cosa que pasó también, que por ejemplo hubieron muchas protestas por el sector de la cultura. Por ejemplo, subieron el IVA de las entradas del cine hasta el 20%. Pero un ejemplo, aquí tenemos, vamos a ver algunos productos. Por ejemplo, fíjense, aguas aptas para la alimentación humana o animal o para el riego, incluso en estado sólido. Pues antes teníamos una tributación del 8, ahora pasó al 10. Subieron un 2%. Por ejemplo, medicamentos para uso animal. Pues antes estaban grabados al 8, pues ahora pasa al 10. Si tú compras pues una vacuna, una medicina para tu perro, pues antes en el IVA, que en este caso se aplica en el peninsular, pues se aplicaba un 8% por comprarla, pues ahora se gana un 10%. Por ejemplo, flores y plantas vivas de carácter ornamental. Pues fíjense aquí. Fíjense cómo fue. Se pasó de un 8 a un 21. Se han subido un 13% a la carga. Eso es verdad, no pasa. Si hay un brazo que no llega a Entonces, claro, ahora de pasar de comprar, es decir, por comprar una planta en una península, pues tienes que pagar un 13% más.
eso es un gran incremento en el precio final de una planta solamente por el impuesto. ¿Vale? A los coleccionistas también lo... Entonces, yo no quiero que ustedes aprendan esto de memoria. ¿Vale? No quiero que se lo aprendan. Como siempre, yo lo que quiero es que ustedes sepan interpretarlo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, prestaciones de servicio. ¿Vale? El hecho imponible del IVA son las prestaciones de servicio, importaciones de bienes y consumo. Entonces, el transporte de viajeros y su equipaje. Por ejemplo, tú vas a la península y quieres irte de Sevilla a Madrid y lo haces en autobús. Pues entonces, antes estaba grabado con un 8. Pues ahora resulta que incluso por desplazarte, el gobierno te graba un 2% más. Fíjense cómo que las subidas han sido generalizadas. Por ejemplo, la entrada a teatros, espectáculos, lo que pasó, por su la polémica, conciertos zoológicos, salas cinematográficas y exposiciones cuando no estén en centro, ¿vale? Se pasó del 8 al 21. Es decir, la atacada, pues, tienes que pagar un 13% más por la entrada. Entonces, obviamente, ¿qué va a pasar con el negocio de un cine si de repente tiene que subir un 13% el precio? Pues la gente lo que va a hacer es que no va a ir. Y si puede, pues buscará otra alternativa, como que hace mucha gente, quiere buscar por internet y a veces no puedo bajar. ¿Vale? Entonces, por un lado, por ejemplo, servicios de peluquería. No, esto es el IVA solamente, Agustín. Esto es IVA, esto es en el territorio peninsular. Por ejemplo, la peluquería. Si un señor o una señora se va a hacer un cambio de pelo a una peluquería en la península, pues pasó de un 8 a un 21. O sea que de repente te dan un 13% más, que han subido el precio del corte de pelo o de la permanente o lo que sea, por la carga. Por la asistencia sanitaria, dental y cura del 8 al 21. Así que fíjense que todos los productos han sido subidas generalizadas. Obviamente, eso incrementa la recaudación del gobierno, incrementa sus ingresos ordinarios. Pero ¿qué pasa? ¿A costa de qué? están teniendo en cuenta A costa de disminuir la capacidad de consumo de los ciudadanos. Y eso lleva a la larga pienso yo, a una congelación de la actividad económica. Porque si la gente no consume, por ejemplo, no va a la peluquería, ya no compra el transporte público, ya no compra determinados productos, pues esas empresas que se dedicaban a eso, pues ya no tienen clientes, y como no tienen clientes, pues se van a ver abogados por lo general a comprar el cierre. Y eso conlleva a que esas personas que estaban trabajando en esas empresas tengan desempleo, y como ahora además pues, se han recortado las personas por desempleo, pues no tengan capacidad adquisitiva, y si no tienen capacidad adquisitiva no se puede consumir, y si no se consume, pues entramos en la espiral. y la subida del IRPF de los salarios, menos capacidad adquisitiva. Y esto es lo que está actualizado a día de hoy, ¿no? Como pone 2012, desde 2012 hasta ahora no se ha cambiado, ¿no? Yo sepa, ¿no? Vale, yo siempre trato de conseguir lo más actualizado posible. Vale, si hay alguna cosa que a lo mejor cambia o a lo mejor una cosa que yo digo, mira, lo vamos a hacer así, pero a lo mejor esto puede haber
Pero yo más que nada lo he hecho, por ejemplo, aquí. Libros. Fíjense. Los objetos que su carácter. Ah, no, esto se excluye. No, se excluye. Ah, vale. Fíjense. Material escolar. ¿Qué pasa? Del 4 al 21. O sea que vas a comprar lo que sea, las acuarelas, le vas a comprar los cuadernillos, le vas a comprar los lápices, le vas a comprar todo los materiales escolares a los niños o a las niñas, y resulta que los padres pueden llevar un 17% más. Entonces, yo les he puesto esto aquí para que ustedes vean los tipos y para que ustedes sean conscientes de que, por lo general, en función de los productos, se establecen tramos de tipo. Por ejemplo, en el IVA se establecen tipo general, tipo reducido, tipo reducido y tipo super reducido. ¿Vale? Hay tres, digamos, grandes grupos. El general, los reducidos y los super reducidos. ¿Vale? Entonces, ustedes, si en un momento determinado ustedes necesitan saber qué IVA tienen que aplicar en este caso, o determinado producto, pues lo buscan aquí. ¿Vale? Entonces van buscando y van tirando a ver dónde está. ¿Vale? Bueno, entendido más o menos lo de este documento. Por ejemplo, una cosa que nos subieron fue La super reducción. sí, claro, pero por ejemplo aquí está tan común. Es decir, lo dejaron en el 4. ¿Vale? O por ejemplo los medicamentos. Pero por ejemplo los materiales escolares sí los subieron y los demás los dejaron igual. ¿Vale?